El imprudente regalo que Jacob hizo a José de una costosa túnica como la que usaban las personas de distinción les pareció otra prueba de parcialidad y suscitó la sospecha de que pensaban preferir a los mayores para dar la primogenitura al hijo de Raquel. En aquel momento en que el joven estaba delante de ellos, iluminando su hermoso semblante por el espíritu de la inspiración, sus hermanos no pudieron reprimir su admiración, pero no quisieron dejar sus malos caminos y sintieron odio hacia la pureza que reprendía sus pecados. El mismo espíritu que animara a Caín se encendió en sus corazones. Tiempo más tarde, cierto día, Jacob envía a José en misión con el propósito de saber cómo estaban sus hijos mientras ellos pastaban las ovejas de su padre. Cuando sus hermanos le vieron acercarse, pero ni al pensar en el largo viaje que había hecho para visitarlos, ni el cansancio y el hambre que traía, ni el derecho que tenía a la hospitalidad y a su amor fraternal, aplacó la amargura de su odio. El ver su vestido, señal del cariño de su padre, los puso frenéticos. «He aquí viene el soñador», exclamaron, burlándose de él. En ese momento fueron dominados por la envidia y la venganza que habían fomentado secretamente durante tanto tiempo. Y dijeron: «Ahora pues, venid, matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia le devoró y veremos qué serán de sus sueños». Conspiraron contra su propio hermano para matarlo. De no haber sido por su hermano Rubén, que los persuadió a que lo pusieran en una cisterna, y en ausencia de este, el resto de hermanos decidieron venderlo a los mercaderes que pasaban por allí. Si no hubiese sido por Rubén, habrían realizado su intención. Este retrocedió ante la idea de participar en el asesinato de su hermano y propuso arrojarlo vivo a una cisterna y dejarlo allí para que muriese, con la intención secreta de librarlo y devolverlo a su padre. Después de haber persuadido a todos a que asintieran a su plan, Rubén se alejó del grupo, temiendo no poder dominar sus sentimientos y descubrir su verdadera intención. José se aproximó sin sospechar el peligro, contento de haberlos hallado, pero en vez del esperado saludo, se vio objeto de miradas iracundas y vengadoras que le aterraron. Le asieron y le quitaron sus vestiduras. Los vituperios y las amenazas revelaban una intención funesta. No atendieron a sus súplicas. Se encontró a merced del poder de aquellos hombres encolerizados. Llevándole brutalmente a una cisterna profunda, le echaron adentro, y después de haberse asegurado de que no podría escapar, lo dejaron allí para que pereciese de hambre, mientras que aquellos sentaron sin comer pan. Pero algunos de ellos estaban inquietos. No sentían la satisfacción que habían esperado de su sed de venganza. Pronto vieron acercarse una compañía de viajeros. Estos eran ismaelitas procedentes del otro lado del Jordán, que con especias y otras mercaderías se dirigían a Egipto. Entonces Judá propuso vender a su hermano a estos mercaderes paganos, en vez de dejarlo allí para que muriera. Al obrar así, le apartarían de su camino y no se mancharían con su sangre. Pues dijo Judá: nuestro hermano es nuestra carne. Todos estuvieron de acuerdo con este propósito y sacaron pronto a José de la cisterna. Con temor habían esperado esta escena,
pero no estaban preparados para la angustia desgarradora, ni para el completo abandono al dolor que tuvieron que presenciar de su padre. La ropa de mi hijo es, dijo Jacob. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Sus hijos trataron inútilmente de consolarlo. Rasgó sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. El tiempo no parecía aliviar su dolor. Tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura, era su grito desesperado. Los jóvenes estaban aterrados por lo que habían hecho y sin embargo espantados por los reproches que les haría su padre. Seguían ocultando en sus propios corazones el conocimiento de su culpa, que aún ellos mismos les parecía enorme. En la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él, o sea, para José. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. José caminó con Dios. No permitió que se lo desviara de la senda de la justicia para desobedecer la ley de Dios, ni con halagos ni con amenazas. José decidió servir a Dios, honrar a Dios. Su dominio propio y su paciencia en la adversidad y su inalterable fidelidad han quedado registrados para beneficio de todos los que habrían de vivir más tarde sobre la tierra. Cuando sus hermanos reconocieron su pecado en su presencia, los perdonó ampliamente y manifestó mediante sus actos generosos y amantes que no albergaba resentimiento por la forma cruel como lo habían tratado previamente. José perdonó a sus hermanos desde el principio. El hambre se había extendido a la tierra de Canaán y fue muy severa en la parte del país donde moraba Jacob. Habiendo oído hablar de la abundante provisión hecha por el rey de Egipto, 10 de los hijos de Jacob se trasladaron allá para comprar granos. Al llegar, los llevaron a ver al virrey y juntamente con otros solicitantes se presentaron ante el gobernador de la tierra e inclináronse a él rostro por tierra. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Su nombre hebreo había sido cambiado por el que le había puesto el rey, y había muy poca semejanza entre el primer ministro de Egipto y el mancebo a quien ellos habían vendido a los ismaelitas. José deseaba saber si todavía tenían el mismo espíritu arrogante que cuando él estaba con ellos. Y también querían obtener alguna información respecto a su hogar. No obstante, sabía muy bien cuán engañosas podían ser las declaraciones que ellos hicieran. Los buscó de nuevo y contestaron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Fingiendo dudar de la veracidad de lo que decían y considerarlos aún como espías, el gobernador declaró que los probaría, exigiendo que permanecieran en Egipto hasta que uno de ellos fuese a traer a su hermano menor. Si no consentían en hacer esto, serían tratados como espías. Luego de un profundo examen e investigación, José estaba satisfecho. Había
visto en sus hermanos los frutos del verdadero arrepentimiento. Al oír el noble ofrecimiento de Judá, ordenó que todos, excepto estos hombres, se retiraran. Entonces lloraron en alta voz y exclamó: «¡Yo soy José! ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos permanecieron inmóviles, mudos de temor y asombro. El gobernador de Egipto era su hermano José, a quien por envidia habían querido asesinar y a quien por fin habían vendido como esclavos. Todos los tormentos que le habían hecho sufrir pasaron ante ellos. Recordaron cómo habían menospreciado sus sueños y cómo habían luchado por evitar que se cumplieran. Sin embargo, habían participado en el cumplimiento de esos sueños y ahora estaban por completo en su poder. Y sin duda alguna, él se vengaría del daño que había sufrido. Viendo su confusión, les dijo muy amablemente: «Llegaos ahora a mí». Y cuando se acercaron, él prosiguió: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Considerando que ya habían sufrido ellos lo suficiente por su crueldad hacia él, noblemente trató de desvanecer sus temores y de reducir la amargura de su remordimiento. El rencor, la ira, el resentimiento, la amargura hacen que nuestra psicobiología entre en protección. El sistema nervioso simpático se activa, se libera neuroquímicos del estrés y ansiedad, la adrenalina, el cortisol y la noripinefrina rocían el cuerpo. Nuestra presión arterial y la frecuencia cardíaca aumentan drásticamente y con ello el riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. La tensión muscular, la actividad de las glándulas sudoríparas se disparan, el cerebro entra en la zona de no pensamiento. No podemos pensar. La idea del perdón plantea interrogantes en muchas personas. Si perdonamos a alguien que nos ha hecho mucho daño antes de que se arrepienta, ¿estamos justificando su comportamiento? Si perdonamos a una persona, ¿significa eso que debemos establecer o restablecer una relación cercana con ella? ¿El perdón restablece siempre las relaciones? La vida de José ilustra el poder del perdón. Es un excelente ejemplo de la gracia del perdón. Durante la lección de esta semana veremos cómo el perdón nos libera del veneno de la amargura. El perdón nos cambia, nos libera de la esclavitud del resentimiento. El corazón de José se llenó de perdón antes de que sus hermanos se lo pidieran, porque sintió que Dios tenía un propósito primordial para su vida. Sus hermanos sufrieron la culpa de su accionar durante años. Estaban atormentados por el recuerdo de esa última mirada persistente en el rostro de su hermano cuando se lo llevaban como esclavo. Así como José necesitaba perdonar, ellos necesitaban el perdón. El perdón facilita el restablecimiento de las relaciones quebradas. Jesús, pendiendo de la cruz con clavos en las manos y en los pies y la sangre fluyendo libremente de cada uno de sus miembros, clamó: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Podemos perdonar a los demás porque Jesús nos perdonó a nosotros primero. El perdón
Es una actitud de gracia para aquellos que nos han hecho daño. Esto no justifica su comportamiento pecaminoso, obviamente. Nos libera de nuestra condena y los trata con amabilidad a pesar de lo que nos han hecho. El perdón auténtico no espera hasta que la persona que te ha hecho daño te pida que la perdones. El perdón auténtico opta por perdonar a los demás aunque no lo merecen. Porque el amor de Dios llega a nosotros cuando no lo merecemos. Cuando José se encontró con sus hermanos después de unos 20 años de separación, su actitud hacia ellos fue de perdón, aún antes de que se lo pidieran. Jacob los había enviado a Egipto debido a la gran hambruna que había en la tierra. Habían oído que había alimento disponible en Egipto. Debido a que José supervisaba los suministros de alimentos, tenían que presentarse ante él para comprar grano. Ellos no sabían que José estaba administrando Egipto. Él inmediatamente los reconoció. Después de ponerlos a prueba con una serie de preguntas sobre sus antecedentes y su familia, sintió que la aflicción de ellos por su pasado era auténtica. Una vez que se convenció de la sinceridad de ellos, José se quebró y lloró incontrolablemente en presencia de ellos. Génesis 45:2 declara: entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Su amor por ellos superó cualquier resentimiento por causa de lo que le habían hecho décadas antes. El perdón estuvo en su corazón todo el tiempo, porque el amor perdona. Una vez que José reveló quién era, sus hermanos temieron que pudiera buscar vengarse, ahora que él estaba en una posición de considerable poder. José veía el panorama más amplio, entendía el propósito más amplio de Dios. Respondió a sus preocupaciones de esta manera: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Génesis 45:5. El diablo esperaba destruir el propósito de Dios para la vida de José, pero el Señor intervino milagrosamente. Incluso a través de los actos pecaminosos y traicioneros de los hermanos de José, Dios pudo cumplir sus propósitos. Al final de su vida, José volvió a asegurarle a su familia que no guardaba rencor contra ellos. Pero José les respondió: no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Génesis 50, 19 y 20. Lo asombroso de la gracia de Dios es que donde abunda el pecado, la gracia de Dios abunda mucho más. El mal puede herirnos, pero Dios es el gran sanador. Dios venda nuestras heridas, sana nuestro corazón y restaura su imagen dentro de nosotros. El diablo no puede destruir el propósito de Dios en una vida consagrada a Él. Esto no justifica de ninguna manera un comportamiento abusivo. Claro que no. El comportamiento abusivo es terrible a los ojos de Dios. Recordarás que en el libro de Mateo 25, 40 al 45, Jesús habla de los marginados, los desfavorecidos y de los pobres. Abusar de cualquiera de los hijos de Dios es abusar de Cristo. Por lo tanto, Jesús dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, 40.
La incapacidad de perdonar a quienes nos han hecho daño limita la capacidad de Dios para sanarnos. Si José no hubiera perdonado a sus hermanos, un espíritu de amargura se habría arraigado en su relación con los demás y le habría impedido cumplir el propósito de Dios para su vida. Recordarás la pregunta que Pedro le hizo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18:21. Una de las escuelas de pensamiento rabínico enseñaba que debemos tener piedad y perdonar 6 veces. Después de la 6ª infracción, se debían hacer justicia. Pensando que agradaría al maestro, Pedro preguntó si perdonar a alguien hasta 7 veces era suficiente. En una respuesta clásica, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. 70 veces 7 es 490. Lo que Jesús estaba diciendo era simplemente esto: soporté mucho a Israel, incluso en su apostasía y rebelión durante 490 años. Pedro, mi misericordia no tiene límites. Mi perdón está siempre presente. Efesios 4:32 es la base de todo verdadero perdón. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonamos a los demás porque Cristo nos ha perdonado. Su perdón es la base de todo nuestro perdón. Recuerda su oración desde el monte Gólgota: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Muchas veces el perdón, aunque no siempre restaura las relaciones, hay momentos en que una relación está tan destrozada que aunque el perdón cura al que ha sido herido, no puede restaurar la relación que fluye del Calvario. Y es básico en todas nuestras relaciones. Es fundamental para las relaciones positivas entre esposos y esposas, padres e hijos, miembros de la iglesia y socios del trabajo. Si no puedes perdonar, tendrás un conflicto continuo en las relaciones humanas, porque algún día alguien te va a ofender. Si guardas rencor, si estás resentido, si albergas amargura, tus relaciones se deterioran. Las personas resentidas e implacables arrojan su veneno a los que las rodean. Las personas perdonadas y que perdonan son una influencia positiva, por el contrario, donde quiera que ellos vayan. La atmósfera que los rodea es de paz, por lo que la gente se siente en paz en su presencia. Han experimentado un amor sin medida en la cruz para poder amar a quienes los rodean. El perdón fluyó del monte Calvario ese viernes que Jesús pendía de la cruz. Al morir, hay compasión en la cruz. Hay gracia en el Gólgota. En la cruz, el perdón triunfa sobre el miedo. El amor triunfa sobre el odio. La reconciliación triunfa sobre el resentimiento y la gracia vence la culpa. Hay 2 tipos de culpa: la culpa moral y la culpa psicológica. La culpa moral es la que experimentamos porque pecamos contra Dios y herimos a los demás. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona. Su palabra declara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. El perdón instantáneamente es nuestro cuando confesamos nuestros pecados. El perdón está escrito al lado de nuestro nombre en los libros de los registros eternos del cielo. ¿Por qué a veces nos sentimos culpables después de haber confesado nuestros pecados? Una razón, por supuesto, es que a menudo Satanás no quiere que nosotros experimentemos el gozo del perdón. Puede haber otra razón. Nuestra culpa moral desaparece cuando confesamos nuestros pecados.
pero la culpa psicológica puede seguir. El apóstol Pablo oró por una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16. Cuando Dios nos perdona y experimentamos su gracia, anhelamos hacer todo lo posible para restaurar las relaciones dañadas. A veces esto significa acercarnos a quienes hemos herido y pedirles perdón. Puede significar una llamada telefónica, una carta o un mensaje de texto para iniciar la conversación. ¿Has ofendido a alguien recientemente? ¿Hay una relación rota que necesitas reparar? ¿Hay alguien que te haya lastimado a quien necesites perdonar? Si has ofendido o herido a alguien, ¿por qué no pedir a Dios que te ayude a saber cómo reparar esa relación? Ora pidiendo hacer algo muy específico para restaurar la relación. Si alguien te ha herido profundamente, pide a Dios que te dé la gracia de perdonar a esa persona, tanto si necesitas pedir perdón como si necesitas perdonar. Descubrirás que la gracia de Dios es suficiente para ti. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, y yo te espero en una próxima experiencia, en una nueva experiencia de camino al cielo. Y no te olvides de seguirme en las redes sociales. Suscríbete al canal Ministerio a través de todas las Escrituras. Bendiciones, cuídate, hasta la próxima.